La eliminación de la influyente pareja farmacéutica. El 15 de diciembre de 2017, Barry y Honey Sherman, multimillonarios fundadores del emporio de medicamentos genéricos Apotex, fueron hallados sin vida en su residencia de Toronto. En un inicio, la policía clasificó el caso como un homicidio-suicidio, pero las evidencias señalaban un crimen mucho más complejo. Había otra versión. Los Sherman estaban involucrados en una disputa judicial con grandes corporaciones farmacéuticas y se preparaban para declarar sobre manipulaciones de precios dentro del sector, un testimonio que podía exponer redes de corrupción valuadas en miles de millones de dólares. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Barry Sherman había transformado a Apotex en uno de los productores de fármacos genéricos más importantes del planeta, reduciendo de forma sistemática el costo de los medicamentos de marca hasta en un 90%. Su modelo de negocio amenazaba el sistema de ganancias de las gigantes farmacéuticas, y por ello había recibido múltiples amenazas de muerte. Durante más de 10 años, sus rivales lo señalaron de arruinar el mercado. Apenas 3 semanas antes de morir, Sherman había entregado pruebas a las autoridades sanitarias de Canadá sobre una vasta conspiración de fijación de precios que implicaba a destacadas empresas del ramo. Su testimonio describía cómo las corporaciones coordinaban acciones con aseguradoras y organismos del Estado para inflar los precios de los medicamentos, bloqueando las alternativas genéricas. La escena del crimen desmontaba la hipótesis de un suicidio. Los cuerpos fueron hallados con las muñecas atadas tras la espalda, en posiciones idénticas que los peritos consideraron imposibles de realizar sin ayuda externa. No había signos de forcejeo, ni notas de despedida, ni antecedentes de conflictos maritales o trastornos mentales. Investigadores privados, contratados por la familia Sherman, concluyeron que ambos habían sido sometidos a tortura antes de morir. Los reportes forenses, que inicialmente fueron clasificados por las autoridades, revelaron marcas de compresión en el cuello incompatibles con el ahorcamiento, así como huellas de restricción y heridas defensivas que la policía no había mencionado. El detalle más incriminante fue el tiempo. Sherman debía declarar ante una comisión parlamentaria que investigaba los precios de los medicamentos apenas 48 horas después de su fallecimiento. El borrador de su testimonio, recuperado de su computadora personal, contenía pruebas que señalaban a ejecutivos de Pfizer, Johnson & Johnson y Novartis, acusándolos de conspiración criminal. En cuestión de días, el caso fue transferido de la División de Homicidios a la de Delitos Financieros, y pruebas fundamentales desaparecieron misteriosamente bajo custodia policial. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas vecinas fueron incautadas sin explicación, pero jamás regresaron, y se advirtió a los posibles testigos que evitaran cualquier contacto con la prensa. Especialistas del sector calculan que la declaración de Sherman pudo haber llevado a que las grandes farmacéuticas enfrentaran más de $50,000 millones en multas y cargos penales. La neutralización de Epstein.
Epstein había ejecutado una red meticulosamente organizada, filmando en secreto a líderes mundiales, empresarios y celebridades en situaciones comprometedoras. Su isla privada, conocida entre los lugareños como la isla de los pedófilos, estaba equipada con cámaras ocultas en cada habitación y sistemas avanzados de grabación que documentaron años de comportamiento delictivo por parte de la élite global. Su libreta de contactos incluía números de presidentes, primeros ministros, magnates tecnológicos, productores de Hollywood y miembros de casas reales. Registros telefónicos, revelados durante un juicio, mostraron comunicaciones frecuentes con Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés, Bill Gates y otras figuras influyentes que visitaron sus propiedades. 2 semanas antes de morir, Epstein había comenzado a colaborar con fiscales federales, entregando información sobre las actividades de sus clientes a cambio de protección especial. Sus abogados afirmaban que se encontraba animado respecto a su situación judicial y que estaba construyendo una defensa que podría haber derrumbado buena parte de los círculos de poder de Washington y Wall Street. La noche de su muerte, todos los protocolos de seguridad del Centro Correccional Metropolitano fueron misteriosamente ignorados. Las cámaras dejaron de funcionar. Los guardias se durmieron simultáneamente y su compañero de celda fue trasladado apenas unas horas antes. La vigilancia especial por riesgo de suicidio, que debía mantenerse, fue levantada sin justificación, violando las normas establecidas. El informe forense mostró lesiones más consistentes con un estrangulamiento homicida que con un ahorcamiento autoinfligido. Varias fracturas cervicales, incluyendo la del hueso hioides, son típicas en casos de estrangulamiento manual, no en suicidios. La ubicación de las marcas en el cuello y los rastros de sangre contradecían la versión oficial del suicidio. Pocas horas después del hallazgo, agentes del FBI allanaron su residencia en Manhattan y su isla privada, incautando computadoras, discos duros y miles de fotografías que supuestamente contenían pruebas de delitos cometidos por personalidades influyentes. Sin embargo, ese material jamás fue revelado al público, y múltiples solicitudes amparadas bajo la Ley de Libertad de Información fueron rechazadas por razones de seguridad nacional. La muerte de Epstein cerró de manera oportuna investigaciones que podrían haber expuesto redes criminales internacionales que involucraban a gobiernos, corporaciones y agencias de inteligencia. Su desaparición protegió a individuos cuya exposición habría alterado por completo la estructura de poder mundial y posiblemente desencadenado la caída de sistemas políticos enteros. La ejecución del manifiesto de McAfee. John McAfee, el excéntrico creador del software antivirus que lleva su nombre y pionero en el mundo de las criptomonedas, fue hallado muerto en su celda de una prisión en España el 23 de junio de 2021, apenas horas después de que un tribunal aprobara su extradición a Estados Unidos. Murió mientras se preparaba para activar lo que denominaba su interruptor de hombre muerto, una gigantesca filtración de datos que, según él, contenía pruebas
sobre programas de espionaje gubernamental y manipulaciones en los mercados de criptomonedas. McAfee se había vuelto progresivamente más paranoico ante la vigilancia estatal después de descubrir que su propio software antivirus estaba siendo utilizado por agencias de inteligencia para labores de monitoreo encubierto. Agencias de inteligencia las utilizaban para espiar a usuarios en todo el planeta. McAfee acusó públicamente a la CIA y a la NSA de emplear empresas de software comercial como cobertura para ejecutar operaciones de vigilancia masiva que violaban las garantías constitucionales. En los meses previos a su muerte, el empresario estaba desarrollando una plataforma de comunicación segura, diseñada para evadir el monitoreo gubernamental. Este sistema, basado en tecnología blockchain, habría permitido intercambios y mensajes completamente anónimos, desafiando los sistemas de control financiero que los gobiernos utilizan para rastrear y supervisar a la población. El magnate de las criptomonedas también había descubierto pruebas de una manipulación sistemática del mercado por parte de bancos centrales y agencias estatales que operaban para frenar el crecimiento de las monedas digitales. Su investigación reveló una estrategia coordinada destinada a provocar el colapso de los mercados cripto, mientras los propios gobiernos acumulaban discretamente activos digitales para reforzar sus reservas estratégicas. McAfee había creado su llamado interruptor de hombre muerto, diseñado para liberar de forma automática terabytes de documentos clasificados. McAfee había asegurado en múltiples entrevistas que jamás se quitaría la vida y que cualquier reporte de suicidio debía interpretarse como prueba de asesinato. Sus últimas publicaciones en redes sociales contenían mensajes enigmáticos sobre archivos de seguridad y advertencias acerca de enemigos poderosos que buscaban silenciarlo. La eliminación de la denunciante farmacéutica. La doctora Brandy Bond, ex ejecutiva de la industria farmacéutica, convertida en defensora de la seguridad en las vacunas, fue hallada muerta en su vivienda de California el 8 de diciembre de 2020. Su fallecimiento ocurrió pocas semanas antes de que declarara en una demanda de alto perfil contra su antiguo empleador, Merck. Durante su tiempo como representante de ventas para la compañía, descubrió documentos internos que demostraban que la empresa conocía los graves efectos secundarios de ciertas vacunas, pero ocultó intencionalmente esa información a los reguladores y al público. Ese conocimiento interno la convirtió en una de las voces más creíbles en la crítica a las prácticas de seguridad farmacéutica. Bond había fundado Learn the Risk, una organización enfocada en exponer la corrupción dentro de la industria, y había reunido más de 400,000 seguidores en redes sociales. Sus presentaciones detallaban cómo las corporaciones farmacéuticas utilizan ensayos clínicos manipulados y artículos científicos escritos por terceros para sostener la imagen de seguridad de sus productos, y la captura regulatoria para favorecer la distribución de productos peligrosos. Lo más devastador para la industria fueron las revelaciones de Bond acerca del sistema de notificación de eventos adversos relacionados con las vacunas de los CDC,
conocido como Byers, el cual, según sus declaraciones, registraba menos del 1% de las lesiones reales provocadas por la vacunación. Su análisis de documentos internos de las farmacéuticas sugería que los efectos secundarios graves eran entre 50 y 100 veces más frecuentes de lo que las agencias de salud pública admitían oficialmente. Incluso grabó varios videos con la intención de que se publicaran póstumamente si fallecía en circunstancias dudosas. El informe del forense declaró su muerte como resultado de causas naturales, atribuyéndola a un extraño episodio cardíaco, pese a que Vaughn tenía solo 47 años y ningún historial de problemas cardíacos. A sus familiares se les negó el acceso a los resultados independientes de la autopsia y de las pruebas toxicológicas que podrían haber revelado rastros de envenenamiento. Estos informes fueron clasificados como inconclusos. Pocos días después de su fallecimiento, su página web, dedicada a exponer los riesgos de la industria farmacéutica, fue dada de baja. Sus cuentas en redes sociales suspendidas y todos sus archivos de investigación eliminados de los servidores en línea. La eliminación sistemática de su trabajo apuntaba a una operación coordinada por actores con amplios recursos técnicos y una fuerte influencia sobre las principales plataformas tecnológicas. El asesinato del ejecutivo bancario. John Wheeler III, exfuncionario del Pentágono y asesor de Wall Street, fue encontrado muerto en un vertedero de Delaware el 31 de diciembre de 2010, tras haber amenazado con revelar una operación de lavado de dinero a gran escala que involucraba a importantes bancos y contratistas de defensa. Wheeler había descubierto que miles de millones de dólares provenientes de fondos públicos estaban siendo desviados a cuentas en paraísos fiscales para financiar transacciones ilegales de armas y operaciones encubiertas. Su trayectoria profesional incluía cargos de alto nivel en el gobierno, entre ellos el de asistente especial del secretario de la Fuerza Aérea, además de haber trabajado como consultor para grandes contratistas del sector militar. Su acceso a información clasificada lo convirtió en testigo de acuerdos financieros que muy pocos funcionarios llegaban a conocer. La investigación que selló su destino comenzó cuando detectó anomalías en los procedimientos de contratación del Pentágono. Su análisis reveló que las empresas de defensa estaban inflando sistemáticamente los costos facturados al gobierno y canalizando las ganancias excedentes a través de compañías ficticias hacia cuentas offshore, controladas por agencias de inteligencia. Lo más comprometedor de su hallazgo fue descubrir que grandes bancos, entre ellos JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, facilitaban estas operaciones proporcionando documentos falsificados y omitiendo reportar actividades sospechosas, incumpliendo las leyes federales. El esquema representaba más de 2.000 millones de dólares en fondos desviados cada año. Wheeler había reunido una extensa documentación sobre esta red de lavado de dinero, que incluía registros bancarios, contratos y correos electrónicos entre ejecutivos que coordinaban las actividades ilícitas. Se encontraba
preparando la presentación de todas esas pruebas ante las autoridades competentes. Versión con sinónimos. A los investigadores del Congreso y a los fiscales federales. En los días anteriores a su fallecimiento, Wheeler comenzó a mostrar señales de una paranoia extrema. Comentaba a sus allegados que lo estaban vigilando y que sus comunicaciones eran interceptadas. En las últimas grabaciones de seguridad en las que apareció, se le observaba desorientado y confundido, un comportamiento que sus familiares insistieron era completamente inusual en él. Las circunstancias de su muerte resultaban incomprensibles. Su cuerpo fue hallado en un basurero, sin indicios claros de cómo llegó hasta allí ni quién lo trasladó. Los informes forenses determinaron que las heridas eran compatibles con una agresión, aunque la policía declaró no haber encontrado evidencia de un crimen. Semanas después del fallecimiento de Wheeler, la investigación del Congreso que él respaldaba fue discretamente cerrada, y los fiscales federales con los que colaboraba fueron reasignados a otros casos. Todos sus archivos fueron incautados por agentes del gobierno y clasificados bajo órdenes de seguridad nacional que aún permanecen activas. El denunciante de la vigilancia tecnológica, Aaron Swartz, activista digital y genio de la programación, fue encontrado sin vida en su departamento de Brooklyn el 11 de enero de 2013, apenas unas semanas antes de que planeaba revelar cómo las corporaciones tecnológicas más poderosas colaboraban secretamente con agencias gubernamentales en operaciones masivas de espionaje a la población estadounidense. Su trabajo había expuesto los cimientos de lo que posteriormente saldría parcialmente a la luz mediante las filtraciones de Edward Snowden sobre la NSA. Swartz, desde su rol como investigador en el Centro de Ética Edmond Keita Safra de Harvard, había documentado las conexiones entre las grandes empresas tecnológicas y las agencias de inteligencia. Su investigación demostró que compañías como Google, Facebook, Microsoft y Apple concedían acceso sin precedentes a los datos personales de los usuarios, sin control judicial ni transparencia pública. Swartz descubrió que las capacidades de vigilancia del Estado superaban ampliamente lo que el Congreso o los ciudadanos imaginaban. Su análisis mostró que las agencias podían acceder prácticamente a cualquier comunicación digital, transacción financiera o actividad en línea en tiempo real, gracias a acuerdos confidenciales con las corporaciones tecnológicas. Lo más alarmante fue que las grandes empresas no solo obedecían las solicitudes gubernamentales, sino que incluso diseñaban sus plataformas para facilitar la recolección y el procesamiento de información por parte de los servicios de inteligencia, lo que constituía una traición profunda a la confianza de los usuarios y a los principios constitucionales de privacidad. Swartz planeaba divulgar millones de artículos académicos y documentos gubernamentales mediante su proyecto de acceso abierto, Guerrilla Open Access, que incluía material confidencial capaz de revelar la magnitud completa de los programas de vigilancia digital. Su propósito era brindar libre acceso a información que evidenciara cómo la tecnología estaba siendo utilizada
como instrumento de control contra las libertades democráticas. Los fiscales federales lo habían acusado de múltiples cargos graves que podrían haberle significado décadas de prisión, por haber accedido a bases de datos académicas y distribuir investigaciones científicas. Sin embargo, colegas y expertos creían que la severidad del proceso judicial buscaba intimidarlo y detener su investigación, más que impartir justicia por un presunto robo de información. El momento de su muerte